vamos a el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, seguimos con las cartas desde el cielo y hoy vamos a por la tercera carta. Vamos a leer la carta que comienza con las palabras audaz Pérgamo. Y para empezar, vamos a ver... Uy, esto está demasiado avanzado. Aquí empieza. Audaz Pérgamo, pero vamos a hacer un tour, como venimos haciendo, vamos a ver un poco, a conocer un poco la ciudad a la que nos vamos a meter hoy, donde estaba enclavada la iglesia a la que le escribe la carta, la tercera carta desde el cielo Jesús. Y pues esta es la ruta que llevamos. Comenzamos aquí en Patmos, primera parada, la hicimos en Éfeso, la semana pasada Esmirna, hoy ya nos metemos al interior de Asia Menor, ya no estamos en un puerto, ahora vamos a ver que estamos en una montaña, en Pérgamo. Y vamos, para empezar, simplemente os voy a ir comentando algunas cosillas, pero esto es un vídeo, para que veáis qué preciosidad era Pérgamo, madre mía. ¡Qué cosa tan espectacular! Ahora vamos a ver una foto de cómo está ahora mismo este teatro. Este era un teatro que no solamente tenía esta plaza, este es uno de los primeros teatros grandes que hubo en Asia Menor. Como veis, está en la cima de una montaña, esto era una fortaleza, es una fortaleza natural desde hace muchísimos años. Y aquí es donde se construyó la Acrópolis, que es esto, es este teatro, y aquí hay unas gradas para que se vea también desde la parte de atrás. Este es un templo al dios Dionisio. Y esto era una espectacularidad. Esto está ahora mismo, luego vamos a ver una foto que existe hoy en día, está en Berlín, en el Museo de Pérgamo, en Berlín, ¿vale? Este es el templo a Zeus, y aquí en lo alto había varios templos, varios complejos de templos. Este era el templo a Atenea, aquí justo encima del teatro. Y aquí arriba, este templo no estaba en sí, era mucho más rudimentario cuando la época en la que se escribió esta carta, porque este templo se edificó pues pocos años después. Este es un templo dedicado a Trajano, al emperador hispano, Trajano. Y aquí tenemos un poco más de cerca el templo a Zeus, desde luego impresionante. Luego ya hablaremos un poco más de este templo. Bueno, y a continuación ve un poco más, se enfoca un poco más en este templo, no sé a los que os gusta la historia del arte, pero si no, quizás un poco aburrido, así que tampoco vamos a meternos mucho aquí. Pero como veis, está en lo alto de una montaña y se ve todo un valle alrededor, un lugar estratégico, un lugar muy fácilmente defendible, por eso se puso ahí una fortaleza desde tiempos inmemoriales, y veis que muchísimos templos. Ahora vamos a ver un poco de una reconstrucción de otro templo más, que no estaba en la Acrópolis, entonces por eso no aparece aquí. Este es el teatro que veíamos antes, ¿verdad? Y aquí con la actual ciudad de Bérgama, que es lo que antes era la ciudad de Pérgamo, hay una ciudad ahora mismo. Esto es un dibujo que hicieron unos alemanes a finales del siglo XIX, simplemente, pues esto es lo mismo que hemos estado viendo, una maqueta, es exactamente lo mismo. Aquí está el templo al emperador, el primer templo que se edificó a un emperador en toda Asia Menor, estaba en Pérgamo, ¿vale? Simplemente para que os hagáis una idea, y cada emperador lo iba poniendo más magnífico. Este templo era un centro no solamente de adoración a los dioses, sino también a los emperadores deificados, hechos dioses, ¿vale? Aquí tenemos el altar de Zeus que veíamos antes, a Atenea, a Dionisio, y este, que es el que no aparece, porque no estaba en la Acrópolis. Este es un complejo, no es solamente un templo, era como un complejo, una pequeña ciudad dedicada al dios Asclepio. Era el dios de la sanidad, de la salud, ¿vale? Y este, desde luego, era una proeza de templo, o este complejo, mejor dicho. Fijaos, no sabemos exactamente cómo funcionaba, pero tenían un sistema por el que, bueno, la gente venía aquí a sanarse, ¿vale? Tenía una enfermedad, era algo así como un hospital primitivo, en el que se adoraba al dios Asclepio, y una de las cosas que hacían, había como unas termas, una piscina, que diríamos hoy, y por algún sistema que no sé exactamente cómo funciona, ni tampoco lo saben los arqueólogos, pero el caso es que funcionaba, podían hacer bajar y subir el nivel de la piscina, dependiendo de si el dios, decían, si el dios había concedido la sanidad a la persona o no, pues bajaba el nivel del agua de la piscina, y si no, pues se quedaba, ¿vale? Y también otras cosas que tenía este templo, es que había unos lugares, como unas cúpulas completamente oscuras y aislado acústicamente, que parecía como que estabas aislado en todos tus sentidos, como que entrabas a otro mundo, y también con drogas que les daban a los que entraban por allí, y en medio de
percepción extraña que ellos estaban teniendo en ese lugar y con los olores y las drogas que le habían tomado y todo, había unos tubos que bajaban desde el techo y por esos tubos hablaban unos sacerdotes, haciéndose pasar por el dios Asclepio, y le daban mensajes y les decían si el dios les había curado, y luego entraban a un lugar que estaba todo lleno de serpientes, que las serpientes los envolvían, y todo alrededor de ellos, serpientes que no eran venenosas, les habían quitado el veneno, también para evidenciar la sanidad, porque de hecho la serpiente era el símbolo del dios Asclepio, hasta el punto que el símbolo de la ciudad de Pérgamo era una serpiente, precisamente por eso, y hoy en día el símbolo, si vas a una farmacia, es una serpiente. ¿De dónde viene esto de que la medicina, el símbolo es una serpiente? Pues del dios Asclepio, que su símbolo era una serpiente que sanaba por medio de las serpientes, ¿vale? Entonces este era, como veis, muchos altares, muchos dioses, mucho culto. Pérgamo era el epicentro de toda la cultura, de toda la religión pagana, toda la religión imperial, confluía en Pérgamo. Desde luego era un sitio muy espiritual, muy espiritual. Quizá hoy lo podríamos comparar a Roma, o a Fátima, o a qué sé yo, algún sitio así de Santiago de Compostela, ¿no? Algún sitio así de muchísima espiritualidad, pero mucho más, porque confluían de muchos cultos allí, todos en Pérgamo. Y aquí es en este lugar donde, aquí tenemos, por cierto, este es el templo de Zeus, hoy en día, en el Museo de Pérgamo en Berlín, ¿vale? Está hoy en día allí, ¿vale? Vamos a leer la carta a Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 12 y hasta el versículo 17. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado en mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este mensaje a tu iglesia en Pérgamo, muchísimas gracias por Jesucristo, muchísimas gracias por este que tiene la espada en su mano, en su boca. Te pido que tú nos ayudes a entender qué es lo que estaba advirtiendo Jesús a Pérgamo, a la iglesia en Pérgamo, y que tú nos ayudes a que esto impacte nuestros corazones, y que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo de esta preciosa palabra, esta carta desde el cielo que tu Hijo envía a su iglesia. Te lo pido en su nombre. Amén. Pues Jesús, de nuevo, como cada carta, empieza Jesús hablando de sí mismo. ¿Quién es el que escribe esta carta? Y Jesús se presenta en esta carta con una espada de 2 filos en la mano. Mi traducción dice una espada aguda de 2 filos, ¿vale? Realmente esta espada no es la típica espada que quizás pensamos cuando nos viene a la mente una espada en medio del Imperio Romano, ¿no? Que era la espada corta, ancha, que se llama el gladius, ¿no? Que si vas a Toledo te puedes comprar una. No, era una espada completamente diferente. Esta es una espada enorme, ¿vale? Una espada de hecho de origen dacio, de origen bárbaro, y era una espada enorme, grandísima, lo que aquí se traduce como espada aguda. Y desde luego que esto era algo, la visión de Jesús con una espadita así un poco más que una daga, pues sí, quizá impone. Pero la visión de Jesús con una espadaza en plan William Wallace era, desde luego, impacta, ¿no? No es una abrecartas, ¿vale? Jesús va en serio. Jesús está paseando, recordad, entre los candelabros, entre las iglesias, y se está paseando con una pedazo de espada en la mano, ¿vale? Esto enseguida empieza a encender luces en nuestra cabeza. Cuidado, precaución con este señor con la espada. Precaución, porque no va de broma, ¿eh? Jesús es el juez.
como ya hemos estado viendo, y es un juez en el que se presenta, y esta es la tónica general, bajo este prisma podemos ver toda la carta, se presenta como alguien a tener en cuenta porque viene un juicio, y viene un juicio severo, y cuidado, no se juega con él, ¿vale? Este es el trasfondo detrás de toda la carta. Jesús es el que tiene la espadaza en su mano, y cuidado, cuidado. Así que, después de haberse presentado así de esta guisa Jesús, él comienza, como otras veces, con el elogio que le da a la iglesia. Y fíjate cómo empieza y cómo termina el versículo del elogio, el versículo 13. Empieza diciendo, yo sé dónde moras. De nuevo, como siempre, yo sé. No es de oída, no es que alguien me lo ha contado, no, yo lo sé perfectamente. Estoy totalmente enterado de dónde vives. ¿Y dónde vives? Pues fíjate lo que dice al final del versículo. ¿Dónde vives? Tú vives donde mora Satanás. Donde tú vives, estás compartiendo cuarto con el enemigo. Estás viviendo en el mismo sitio donde está el cuartel general, el epicentro de Satanás. Y yo esto lo sé. Y yo sé que no es fácil esto, ¿eh? Yo sé que estás en una situación muy comprometida, muy delicada. Yo sé que estás compartiendo espacio con un poder que te supera por mucho. Y yo lo sé. No te preocupes, que yo lo sé. Y en el medio del versículo Jesús explica un poco más acerca de esto. Y es que él dice que no solamente es donde vive Satanás, es que estás donde está el trono de Satanás. Allí donde se sienta en todo su poder, su magnificencia, su autoridad, su grandeza. Allí donde se sienta Satanás. Allí es donde estás tú. Pobrecito mío, chiquitito, indefenso, delante de un dragón. ¿Qué vas a hacer? Yo lo sé. Soy perfectamente consciente. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando habla del trono de Satanás? Hay diferentes hipótesis de esto. Por ejemplo, hemos visto... Mira, el trono de Satanás. Muchos arqueólogos y muchos historiadores piensan que es el altar de Zeus. Porque parece un trono, ¿te has dado cuenta? Es que parece un trono. Aquí está sentado el rey, aquí están los reposabrazos, y está ahí sentado tan a gusto, ¿no? El trono. Pues sí, de hecho, es que había gente que lo llamaba un trono a este templo, porque lo parecía, no sé si lo hicieron aposta así, pero está el trono del rey de los dioses, que era Zeus. Ahí está, sentado en su trono. También podemos pensar que es el trono de Satanás, precisamente por este culto a Asclepio del que hemos estado hablando. La serpiente antigua, ¿no? El símbolo de Asclepio es el mismo símbolo que de Satanás, con el que él se presentó delante de Adán y Eva, ¿verdad? Y allí estaba el centro de este poder. De hecho, el poder de Asclepio iba, ellos, tal y como lo concebían, iba mucho más allá de simplemente una sanidad física. Había un concepto de incluso una salvación espiritual, que de hecho había un poco de pugna y de lucha y de lucha dialéctica entre los cristianos y los seguidores de Asclepio, porque le decían, ¿tú me vienes a traer salvación espiritual por medio de un crucificado? Teniendo aquí al Dios de la salvación espiritual, así como de la salvación física que se llama Asclepio, yo no necesito a tu Dios judío, muerto. No, yo tengo aquí a mi gran Salvador. Y de hecho uno de los títulos, una de las maneras, y aquí en este templo, este complejo de Asclepio del que estábamos hablando, se llama, que está dedicado a Asclepio Soter. Soter significa Salvador. Entonces, desde luego, hay mucho de que está el trono de Satanás. Podría ser este complejo, este centro de adoración a Asclepio, por no hablar de, como hemos dicho, la adoración a Atenea, la adoración a Dionisio, la adoración al emperador, al poder civil deificado de los emperadores, que uno detrás de otro iban construyendo altares y templos a sí mismos en Pérgamo. ¿De qué habla? Yo creo que es lo que significa este trono de Satanás. Pues como estábamos diciendo, es el centro, el lugar donde confluye el poder y la soberanía y la gloria y la grandeza de Satanás. Detrás de todas estas religiones paganas, detrás de esta adoración imperial, del poder civil convertido en una adoración, en un dios, y el lugar donde la tensión
espiritual, casi se podía cortar con un cuchillo. Y la presión de los habitantes, y quizás si yo me convierto al cristianismo, de mi mujer, o de mis hijos, o de mi madre, o de mi suegra, mis vecinos, todos intentando empujarme. Mira, si te duele la muela, ve a Asclepio, que te va a curar. Y tienes que ir a ofrecerle el incienso al César, porque si no, te va a venir la persecución y van a ir a por ti. ¿Por qué no ofreces tú el incienso al César? A ver, ¿por qué? ¿Es que tienes algo que ocultar? ¿Es que eres un sedicioso? ¿Es que eres un rebelde? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser rebelde en contra del emperador? Y había muchísima presión por todas partes. Y esta presión, desde luego, hacía pequeñita a la iglesia y sin recursos. Y tanto era así que incluso se habían desatado, al menos sabemos que nos dice aquí, de una oleada de persecución en contra de la iglesia, precisamente porque vivían en el lugar donde estaba el trono de Satanás y toda esta presión. Y nos habla aquí... No sabemos quién era este Antipas, pero alguien que murió por causa de Cristo. Al menos tenían un mártir entre sus filas, que había muerto por esta presión, por esta persecución, toda esta opresión espiritual, pagana, civil, que había en contra del cristianismo, para que se amoldaran, para que siguieran el curso, el rumbo, la ruta del mundo. Y ellos, Jesús sabía, ellos estaban diciendo no. Y ellos han guardado el nombre de Jesús, aún en medio de unas circunstancias tan dramáticas, tan drásticas. Y Jesús dice, muy bien lo que has hecho. Todas las presiones del mundo que había a tu alrededor, unas presiones poderosísimas, espirituales, civiles, familiares, económicas, de todo tipo, y tú estás soportando esa presión y lo estás haciendo. Muy bien, has guardado mi nombre incluso cuando han venido maldadas por medio de esta persecución que mató a mi siervo Antipas. Satanás es el que estaba detrás, y deja muy claro Jesús que es Satanás. Esto no es una cosa de vivimos en una sociedad que mira que es malvada y tal por las personas, que no. Jesús deja claro que la situación por la que estaba pasando en la ciudad de Pérgamo y la iglesia de la ciudad en Pérgamo tenía un protagonista espiritual detrás, y era Satanás mismo. Jesús pone su nombre y Jesús no está mintiendo. Y muchas veces, muchísimas veces, detrás de un poder político, detrás de un poder religioso, detrás de unas presiones sociales, hay entidades espirituales que están actuando. Y muchas veces, por vivir en la sociedad en la que vivimos, tan científica y tal, ¿verdad? Y por intentar oponernos a todos estos, qué sé yo, carismáticos desatados que andan expulsando demonios por todas partes, tenemos miedo a expresar o a creer o a ver este mundo, pero hay una realidad espiritual que está detrás de todo y que tenemos que verla y que tenemos que entenderla. Satanás estaba detrás de todo esto y Jesús se lo dice claramente. Y nosotros vivimos también en una sociedad que está siendo manejada por el poder de Satanás. Y nosotros estamos viviendo acontecimientos políticos, acontecimientos sociales, incluso agendas mundiales, de parte de entidades supranacionales que están intentando cambiar el mundo para que se revuelva patas arriba y para que esté completamente en contra del plan de Dios. Y hay entidades demoníacas detrás de todo esto. Y la iglesia es tan pequeñita al lado de todo esto. Tenemos tan poca fuerza al lado de, como decíamos el otro día, del foro de Davos, la Agenda 2030, al lado de Pedro Sánchez y todo esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros, pobrecitos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Pues nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y aquí estaba haciendo Pérgamo, la iglesia en Pérgamo. Están manteniendo el nombre de Cristo. Están soportando las presiones. Y están dando pasos adelante. Desde luego están en una iglesia audaz. En medio de las tormentas, en medio de las presiones, están siendo la iglesia que Dios quiere que sean. Y aquí el Jesús con la espada en la mano es el mismo. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos, que ha dado la espada al gobierno para que castigue a los malos, para que premie a los buenos, ¿verdad? Y de la misma manera que pasó con Cristo, el gobierno, la autoridad civil, ha usado ese poder, esa espada que Cristo mismo le ha dado, que Dios mismo le ha dado, para ir en contra de Cristo. Le mataron. En una pantomima de juicio fueron en su contra. ¿Cómo no van a ir en contra de los siervos de Cristo? Cualquier iglesia que se llame como tal, que sea una luz, igual que Cristo le decía
a la iglesia en Éfeso. Tiene que, tarde o temprano, va a soportar persecución. Porque esta espada que Dios ha dado al gobierno se ha revuelto, se ha rebelado en contra de la persona que le ha dado su poder, su autoridad, y ahora está yendo en contra de Dios mismo y de sus planes. Pero este que tiene la espada en la mano, también está diciendo, yo voy a juzgar. Igual que pasó, no sé si recordáis, con Saúl, que Dios le dio una autoridad a Saúl y Saúl usó esa autoridad para ir en contra de Dios, que le había dado esa autoridad. Es lo mismo lo que está ocurriendo con los gobiernos. No te preocupes por el gobierno, no te preocupes por todas las leyes que se están aprobando, no sufras por eso. Porque Jesús está a tu lado, tiene la espada en la mano y tiene el juicio. Un juicio, como vemos en Daniel capítulo 7, que emanaba del trono, un juicio como un río de fuego imparable. No puedes pararlo. Jesús es el juez. No te preocupes por eso. Y esto es lo que estaba haciendo la iglesia en Pérgamo. Pero Jesús tiene algo en su contra. Dice unas poquitas cosas. Tengo unas poquitas cosas en tu contra. Y es que tienes dentro de ti a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Bueno, pues Balaam, encontramos a Balaam en el libro de los Números. Y allí no vamos a leer todo porque son 3 capítulos, es bastante, y profecías muy largas y tal, pero simplemente para resumirlo. Los israelitas habían salido de Egipto e iban por el desierto rumbo a la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces Balac, el rey de Moab, vio que había un pueblo imparable, que mira, incluso su Dios había abierto el mar rojo para que cruzaran, Y uno y otro, los pueblos que habían salido a su encuentro, habían sido derrotados. De verdad que era un pueblo fuerte, de verdad que era un pueblo que Dios le ayudaba. Así que Balac dijo, si yo me enfrento contra ellos, me van a vencer. Así que voy a intentar hacer otra cosa. Si su poder viene del mundo religioso, del mundo espiritual, voy a intentar atacarlos con sus propias armas. Así que contrató los servicios de un profeta mercenario, que se llamaba Balaam, que venía de la zona de Mesopotamia. Entonces le pagó un dinero y vino, y la razón por la que le llamó es para que maldijera al pueblo de Israel. Y cuando Balaam fue a maldecir al pueblo de Israel, en ese momento se dio cuenta de que el Dios del pueblo de Israel era demasiado fuerte para él, y por su boca, en el momento que iba a maldecirlos, de su boca solo salían bendiciones acerca del pueblo de Israel, y hasta 3 veces intentó maldecir al pueblo de Israel y no hubo manera. De hecho los bendecía cada vez más, y Balac, el rey de Moab, le decía, pero bueno, te estoy dando un bastón, tío, o sea, maldícelos, no los bendigas, o sea, te estoy dando dinero para que tú bendigas a mis enemigos. No, hombre. Así que ya cortó la relación y dijo, mira, quédate con el dinero que te he dado, pero vuelve por tu sitio y ya miro a ver otra cosa. La cosa es que justo antes de irse, Balaam dejó un secreto por todo el dinero que me has dado. Mira, te voy a dar un secretito, una cosa. Y es que yo no soy capaz de maldecir al pueblo de Israel. Su Dios es demasiado fuerte para mí. Pero precisamente por eso yo sé qué es lo que hay que hacer con el pueblo de Israel. Vamos a aprovechar el hecho de que su Dios es demasiado fuerte. Yo no puedo maldecirlos. Vamos a dejar que ellos se maldigan a sí mismos. Y esto es específicamente la doctrina, la enseñanza que Balaam enseñó a Balac, el rey de Moab. Y es que, mira, los israelitas llevan mucho tiempo en el desierto. Y pasando calor, pasando penurias, y mira, vamos a ser sinceros, a nadie le amarga un dulce, ¿verdad? Yo he visto algunas jovencitas dentro de tu pueblo que están de bastante buen ver. Así que, si tú les pones así una ropita así que cubra poco, y las envías dentro del campamento de los israelitas, verás como los israelitas solos se maldicen a sí mismos. En el momento en el que los israelitas vean que tú puedes ofrecerles algo que su Dios no va a ofrecerles, van a irse corriendo de los brazos de su Dios, y será su Dios el que se ocupe de ellos. Yo no puedo maldecirlos, pero sí puedo darte la clave para que ellos solos se maldigan a sí mismos. Y efectivamente esto es lo que vemos en el capítulo 25 del libro de Números, y en este mismo capítulo, en el versículo 31, vemos que Balaam fue el que les dio esta enseñanza. Tuvo algo que ver en esto.
las jovencitas de Moab fueron donde el campamento de Israel y los chavales de Israel se prostituyeron detrás de las chicas de Moab, se acostaron con ellas y en ese momento Dios maldijo al pueblo de Israel y tuvieron grandes problemas por esto. Esta es la doctrina de Balaam. Balaam dio este consejo sabiendo que si los israelitas transigían, aunque fueran un poco, se iban a enfrentar a su Dios. Esto es específicamente lo que estaban sosteniendo dentro de la iglesia algunos de los integrantes de esta iglesia. Algunos estaban defendiendo la doctrina de que se puede transigir en algunos aspectos. Podemos ser un poquito como ellos para librarnos de mayores problemas. ¿Por qué vamos a vivir una vida sencillamente siguiendo lo que nos dice nuestro Dios si con un poquito que hagamos nos podemos librar de grandes problemas? Así que podemos transigir aunque sea un poco. Podemos no seguir exactamente toda la letra, no vamos a ser tan fanáticos, ¿no? Podemos algunas cosas sí y otras cosas no, y transigir y contemporizar y un poco... Vamos a hacer las cosas un poco de aquí y un poco de allí, vamos a ser tolerantes, vamos a ser inclusivos, ¿no? Y la iglesia, en lugar de tratar con eso, lo permitía. Y tenía dentro de la iglesia los que estaban enseñando esas cosas. También habla de los nicolaitas. Hablamos de los nicolaitas cuando hablamos de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y parece ser que era algo parecido, un poco una doctrina un poco parecida. Vamos a contemporizar, vamos a seguir el rumbo de la gente a nuestro alrededor. ¿Por qué vamos a buscarnos problemas innecesarios? ¿Por qué, hombre? ¿No nos ha llamado Dios a tener paz? Pues vamos a tener paz. Paz con la gente y ya está. Y no vamos a... ¿Por qué voy a tener yo que soportar las presiones de otros? Y mira, y si viene alguien de la iglesia y me dice algo, porque es obligación de los miembros de la iglesia, es obligación de los hermanos, cuando vemos a alguien que está metiendo la gamba hasta el fondo, decírselo, pues ¿sabes lo que le voy a decir? Mira lo que dijo mi Señor Jesucristo. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¡Pum! Y con eso me he librado de todo. ¡Ya está! Estupendo. Y la iglesia estaba siendo muy fuerte soportando las presiones de fuera. Unas presiones tremendas. Pero no estaba teniendo esa fuerza para tratar con los problemas dentro. Específicamente habla de la doctrina de Balaam, de la doctrina de los nicolaitas. El problema de Pérgamo era la doctrina. No estaban teniendo claro dónde trazar la línea. No estaban teniendo claro de qué manera era la apropiada de servir a su Dios en medio de una cultura hostil, de una cultura pagana. Y estaban dejándose llevar por el rumbo, por la corriente del mundo. Y la iglesia es la encargada de velar por la vida espiritual, por la vida piadosa de los miembros de su iglesia. Y lo que les dice Jesús, el mandato: arrepiéntete, arrepiéntete, iglesia de Pérgamo, arrepiéntete. Quizás son pocas cositas lo que tengo en tu contra, pero son muy graves, ¿eh? Son muy graves. Lo estás haciendo muy bien en lo que lo estás haciendo muy bien, pero esto en lo que estás transigiendo es vital, iglesia en Esmirna, en Pérgamo, perdón. Es vital. Y es que Jesús no tolerará a una iglesia tolerante con el pecado. Nuestro Señor Jesucristo es intolerante. Uy, ¿qué está diciendo? Pero si lo peor que se puede decir de alguien hoy en día es que sea intolerante. Bueno, lo siento, Jesús es intolerante. Es intolerante, profundamente intolerante con el pecado. Y la razón es que nos ama, no que nos odia y que quiere cortarnos las alas. Él es intolerante con el pecado. O la iglesia se enfrenta al pecado dentro de su seno, o se enfrentará con Jesús. Con un Jesús con una pedazo de espada desenvainada. Un Jesús juez, que como estábamos viendo que le ocurría a la iglesia en Éfeso, no tendrá ningún problema en quitar el candelero de su lugar, porque Jesús no nos rinde pleitesía a nosotros. Entonces, mira, Jesús mismo dio la manera en la que la iglesia debe tratar con el pecado dentro de la iglesia. Lo encontramos en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Jesús dice, capítulo 18, a partir del versículo 15, dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas.
Si te escucha, has ganado un hermano. Estupendo. Tú ves a alguien, a un hermano que está haciendo las cosas mal. Bueno, lo primero, acude a Cristo, mira a ver tu corazón, mira a ver tus intenciones, ponte bien con Cristo, viene que te enseñe cuál es tu pecado, pero debes ir. O sea, esto de no juzguéis, quiere decir no juzguéis de cualquier manera. Júzgate a ti mismo, quítate la viga de tu ojo, y luego sí podrás ver para quitarle la paja al otro. Pero quítale la paja al otro, ayuda al otro, si no, eso no es amar. Si tú vas donde otro, no tienes que decírselo a nadie más. Ves a alguien que está haciendo algo malo, vas, hablas con él, se arrepiente, estupendo, estupendo, ha ganado un hermano, es maravilloso, nadie más tiene que enterarse, esto no tiene que ser un circo. Ahora, si no se arrepiente, entonces ve con 2 o 3 testigos, dice Jesús. Lleva contigo 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Gente madura espiritualmente, llama a los ancianos de la iglesia, vamos a hablar esto, vamos a tratar las cosas, vamos a ver el fondo de todo esto, de nuevo, no para condenar, no para hacer un circo, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a arrepentirnos, vamos a buscar la voluntad de Dios en medio de todo esto, y al que lo esté haciendo mal, arrepentirnos y buscar la manera de hacerlo bien. Si se arrepiente, estupendo, nadie más tiene que enterarse. No, vamos a intentar hacer las cosas bien, no vamos a montar un espectáculo. Ahora, si no se arrepiente, dice Jesús, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. ¡A la iglesia! ¿Cómo? ¿Cómo va a decir en la iglesia? Pues es lo que Jesús dice. Y esto no es sencillamente por avergonzar, por el hecho de avergonzar. Es porque el pecado es un asunto muy serio que afecta a toda la iglesia, el cuerpo de Cristo. De la misma manera que un cáncer pequeñito de piel que yo tengo aquí en este dedo, si no lo trato de una manera tajante, me mata. De la misma manera, el pecado dentro de la iglesia corrompe la iglesia y la destruye desde dentro. Es por esto que Jesús estaba teniendo tanto énfasis con esto. Dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, y si ni con estas, entonces tenlo por gentil y por publicano, queda expulsado de la congregación. No para que le tiremos piedra ni para que le quememos en una hoguera ahí en la plaza de Cervantes o algo por el estilo. No. Es para que entonces lo tratemos como un no creyente. ¿Y qué hacemos con los no creyentes? ¿Les tiramos piedras? ¿Qué hacemos con los no creyentes? Les hablamos acerca de la gracia y del perdón de Cristo. Ese es el paso. Porque el plan nunca es condenar a alguien al ostracismo, a que ya no quiero volver a hablar con él y para mí como si está muerto. No, el plan siempre es la reconciliación. El plan siempre es el arrepentimiento. Ese siempre es el plan. Ahora, en medio de todo este proceso, fíjate, dice Jesús en el versículo 19, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este quizás es el versículo más mal interpretado de toda la Biblia. Aquí no está diciendo Jesús que en una reunión de oración que somos 2, Él está en medio. Sí, está en medio porque está en todas partes. Pero no es lo que dice este versículo, ¿vale? Este versículo está diciendo que en medio de toda esta disciplina eclesiástica, cuando la iglesia está tratando con el pecado de la manera que Dios lo dice, Él está en medio. Y fíjate la diferencia. Jesús dice, yo estoy delante de ti enfrentado con la espada en la mano si tú rehusas tratar con el pecado dentro de la iglesia. Cuidado, si tú eres tolerante con el pecado. Ahora, si tú estás intentando tratar con el pecado de la manera en que yo te digo que debes tratarlo, yo estoy ahí en medio. Yo te ayudo, yo estoy a tu lado. Esta espada está no para ir en tu contra, sino para protegerte, para ayudarte, para hacerte libre del pecado. Y esta es la disyuntiva en la que Jesús le pone: o te arrepientes y lo haces a mi manera y luchas para mantener la pureza, luchas contra tu pecado a mi lado, porque yo estoy ahí a tu lado en medio, o te vas a enfrentar con el juez de la gran espada. Esta es tu decisión. O te arrepientes o atente a las consecuencias. Si te das cuenta, es como la iglesia, el problema de la iglesia en Éfeso y el problema de la iglesia en Pérgamo son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Un énfasis excesivo en la pureza doctrinal interna hasta tal punto que no esté viendo el mundo a su alrededor. No está siguiendo la estela del corazón de Dios como estábamos viendo en la iglesia en Éfeso. Es malo, carece del corazón, del amor, del primer amor.
de la motivación para hablar a otros acerca de Cristo y de la salvación. Sin embargo, un énfasis pequeñito en la pureza doctrinal interna hace que no prestemos atención a lo importante que hay en nuestro corazón y que nos enfrentemos a Jesús cara a cara, porque Jesús le ha declarado la guerra al pecado, de hecho lo ha vencido. No se contempla la opción de que la Iglesia juguetee con el pecado. Tenemos que ser igual de drásticos que nuestro Señor en cuanto al pecado. Y fíjate que este mandato que le da Jesús, arrepiéntete, es lo mismo que hizo Balaam, cuando en el capítulo 22, versículo 31, Balaam va con su burro. ¿Os acordáis de la historia de Balaam y el burro? Y de repente allí, al principio Balaam no lo veía, aparece Dios mismo con una espada en la mano. Igual que está aquí Dios delante de la iglesia en Pérgamo, con la espada desenvainada en la mano. Cuando Balaam finalmente lo vio, lo que hizo Balaam fue postrarse, rostro en tierra, y humillarse delante de este Dios. Esto es lo que Dios le está diciendo a la iglesia en Pérgamo. Arrepiéntete, humíllate delante de Dios, trata con tu pecado de mi mano, porque yo tengo poder para tratar con el pecado. Si tú lo haces, al vencedor te da 3 promesas. Yo te voy a dar del maná escondido, es la primera promesa. Y el maná todos sabemos lo que es, ¿no? El maná, el pan del cielo que caía cuando estaban los israelitas saliendo de Egipto, ¿no? Y Dios los mantuvo con el maná. Y de hecho, yo me imagino los pueblos de alrededor, en el desierto, por donde estuviera pasando la nación de Israel, que estaban pensando, pero esta gente ¿qué come? Pero si llevan 40 años viviendo en el desierto. ¿Y no, de dónde comen? ¿Cómo una nación tan grande se puede mantener en el desierto? Pues porque Dios los mantenía. Dios les daba lo necesario para que ellos pudieran vivir, para que ellos pudieran comer, para que pudieran salir adelante. Y según la tradición, lo vemos por ejemplo en el libro de Baruch y en el libro de los Macabeos, según las tradiciones judías, en el periodo intertestamentario, a Jeremías se le avisó, antes Dios avisó de que iba a ser destruido Jerusalén. Y entonces una de las cosas que hizo Jeremías fue llevarse el arca del pacto y la escondió en algún lugar del monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, allí permanecerá escondida donde esté hasta que el Mesías venga y tome el arca del pacto y la vuelva a instaurar en el templo de Dios. Yo no creo que esto sea verdad, ¿vale? Pero desde luego que era algo que estaba en la mente de la gente. Y allí había, sabéis que dentro del arca del pacto, nos habla el libro de Hebreos, que había una vasija con maná. Entonces, el maná simboliza la provisión de Dios para su pueblo. Un banquete, la comida que Dios da a su pueblo. Y desde luego esto, cuando estaban hablando de Balaam, quizá vino a la mente la idea del maná. Cuando los israelitas buscaron en otros dioses y en otros pueblos lo que solamente su Dios les podía haber dado y cayeron en la condenación de Dios precisamente por esto. Y Dios les está diciendo, yo te voy a dar lo necesario. Específicamente un maná escondido, igual que el maná escondido que escondió Jeremías, o que supuestamente escondió Jeremías, y que yo te lo voy a dar cuando yo vuelva. Está hablándoles de un banquete que Dios tiene preparado para los suyos. Y no solamente eso, también una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca, qué bonita una piedrecita blanca, ¿no? Pero ¿esto qué es? Pues hay diferentes opciones también. Por ejemplo, hay algunos que piensan que era lo que se llama un cálculo judicial Minervae. Esto es una cosa estupenda, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto? Era cuando había un juicio, la persona que daba su voto a que su voto era que la persona era inocente y por lo tanto la absolución de la pena, le daba una piedrecita blanca. Esta piedrecita blanca simbolizaba que era inocente, que pensaba que era inocente. Pero también hay otros usos de una piedrecita blanca, y es que, por ejemplo, cuando un gladiador era libre, cuando liberaban a un gladiador, el paso de ser esclavo a ser libre, no solamente se le daba, que quizás no más normal que recordamos por las películas, Gladiator y todo esto, ¿no? Una espada de madera, un gladio de madera, sino que también se le daba una piedrecita blanca que simbolizaba su libertad. También se daba una piedrecita blanca muchas veces cuando había una invitación a algún evento especial. ¿Y cuál de todas estas cosas simboliza? ¿Por qué no todas? Y por medio de esta piedrecita blanca al vencedor, le dice Jesús, yo le voy a declarar como libre, no culpable, inocente, absuelto. Y yo por medio de esta piedrecita
al que era esclavo de su pecado, yo le voy a declarar libre, completamente libre. Y yo por medio de esta piedrecita, yo le voy a invitar a este banquete que yo tengo preparado para los míos. Y dice que dentro de esta piedrecita había un nombre, hay un nombre grabado, un nombre que es un nuevo nombre que solamente conoce a la persona. Es un nombre íntimo, es un nombre tan personal. Y, ¿sabes? El tema de los nombres es bastante... tiene su importancia dentro de las culturas orientales. Y es que el hecho de ponerle el nombre a alguien simboliza que tiene autoridad sobre eso a lo que se ha nombrado. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando a Adán Dios le pone delante todos los animales para que los nombre, le ponga todos los nombres, ¿verdad? Y por medio de esto, Adán estaba simbolizando que él es el Señor, él tiene autoridad sobre el resto de los animales. Cuando Adán puso el nombre a Eva, ¿no? Estaba simbolizando que el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Cuando Dios le cambió el nombre a Abraham y le llamó Abraham, o a Sarai y le llamó Sara, a Jacob, que le puso Israel, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor cambió el nombre a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Y los llamó Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando Jesús le cambió el nombre a Pedro, hay muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Y el mensaje es claro: yo tengo autoridad sobre ti. Yo soy tu Señor. Pero además no soy tu Señor de cualquier manera, porque este es un nombre secreto. De la misma manera, fíjate, en Apocalipsis 19:12, se nos dice lo mismo de Jesús. Dice de Jesús que sus ojos eran como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Es lo mismo, un nombre... Pero fíjate que este nombre ya sí que se nos dice después cuál es. Dice, versículo 16, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que simboliza este nombre escrito, este nombre secreto? Es un nombre que simboliza una relación estrecha, una relación personal. Y esto es algo que, mira, todas las religiones que había en Pérgamo, un montón de religiones que confluían allí, de cultos y de cosas, en todas las religiones antiguas, el hecho de que pudieras tener una relación personal con el Dios es absolutamente ajeno, no tiene nada que ver. ¿Cómo voy yo a tener una relación con Zeus? No, Zeus lo que me reclama a mí es que yo le haga sacrificios, y ya está, y nada más. ¿Cómo voy yo a tener una relación con Zeus? Qué tontería más grande, ¿no? Pues fíjate, en el cristianismo no puedes ser cristiano sin tener una relación personal con tu Dios. Tienes que tenerla, sí o sí, hasta tal punto que Él te da una piedrecita blanca con un nombre que simboliza una relación cercana, una relación de amor estrecha con tu Dios. Fíjate, si es cercana, que si vemos todas las piezas, el maná, la piedra y el nombre, fíjate, a ver si me seguís un poco la lógica. Jesús promete dar de comer, dar el sustento en el futuro, cuando el maná escondido que Él tiene escondido y Él va a dar. Además, te da una piedra que te hace libre y perdonado, y la invitación para poder entrar a este banquete que Él te va a dar. ¿Y cuál es la naturaleza de este banquete? Pues este banquete tiene una naturaleza que cambia tu propia naturaleza. Va a cambiar tu propio nombre, tu misma identidad, y va a hacer que de una manera efectiva y muy real en tu vida pases a estar bajo la autoridad de Jesús. Quizá para los americanos aquí presentes sea más fácil de entender esto, pero ¿cuándo una mujer cambia su nombre? Cuando se casa. Y esto es lo mismo que ocurría en Israel y es lo mismo que ocurría en Roma. La mujer deja de pertenecer a la familia de sus padres y comienza a pertenecer a la familia de su marido, hasta el punto que cambia su mismo nombre, su misma identidad, un nuevo nombre. Yo creo que está hablando de las bodas del Cordero, del hecho de pertenecer a nuestro Señor. Y Él va, si nosotros estamos luchando en contra de nuestro pecado, agarrados a nuestro Señor, si nosotros confiamos en este gran Salvador, no como Esculapio, que era un fantoche, un farsante, no como Zeus, no como el emperador, no, el gran Señor, la gran autoridad, Él va a hacernos libres,
Él va a hacernos inocentes, Él nos va a invitar a su gran banquete, Él va a hacer que estemos con Él en su casa, la que Él está haciendo con sus propias manos, nos va a aceptar nosotros como su iglesia para ser su esposa, para estar con Él donde Él esté para siempre, y allí estaremos bajo su nombre, bajo su autoridad, bajo su gobierno, para siempre disfrutando de una relación estrecha con Él, de una relación de amor con Él. Si tú nunca has puesto tu confianza en Jesucristo como tu Salvador, tu situación ahora mismo es la que tienes enfrente al gran juez del mundo con la espada en la mano. Y la espada que va a ir a darte el mandoble y a mandarte derechito a donde perteneces. Ahora, si tú pones tu confianza en Jesucristo como tu Salvador, Él te va a dar este maná escondido y esta piedrecita blanca con un nombre nuevo, en lo que tú vas a poder estar con Él para siempre, con una nueva naturaleza, completamente libre, completamente perdonado, como hijo de Dios, como esposo del Señor, como el que recibe y el que tiene el abrazo y el amor y la protección del gran Rey, del gran Dios. En lugar de tener la espada a tu lado, vas a tener al Señor de la espada. En lugar de tenerlo enfrente, vas a tener al Señor de la espada a tu lado para protegerte, para cuidarte, para darte todo lo que necesitas. Acepta a Jesucristo hoy como tu Salvador. Él es el que puede cambiar absolutamente todo en tu vida. Tu pasado, tu presente, tu futuro va a ser un futuro glorioso con estas grandes promesas que Jesús da a su pueblo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu misericordia, muchísimas gracias por Jesucristo, Dios. Gracias porque tú nos has dado el gran Señor, el gran juez con la espada en la mano para luchar en contra de nuestro pecado, Señor. Y te pido que tú nos ayudes a tomar en cuenta nuestro pecado como el pecado más gordo, el más importante, Señor, a dejar de mirar a otros, a dejar de mirar al gobierno, a dejar de mirar a otros sitios y mirar a nuestro corazón con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en nuestro pecado, a luchar contra nuestro pecado, Señor, a saber que nosotros vivimos donde está el trono de Satanás y muchas veces eso somos nosotros, Señor, porque queremos seguir lo que no nos conviene, porque queremos seguir otros dioses y otras apetencias, Señor. Ayúdanos a tratar con nuestro corazón, con tu Hijo Jesucristo de la mano, porque Él es el gran campeón de luchar contra el infierno, contra la muerte, contra nuestro pecado. Señor, ayúdanos a acudir a Él, Dios. Y te pido que como iglesia tú nos ayudes a tener una profunda convicción de la seriedad del pecado, Dios. Que tú nos ayudes a buscar el alimento en tu Biblia, a ser fieles a tu palabra hasta la muerte, Señor. Y a no tener miedo de la mano de Jesucristo y siguiendo sus normas, a luchar contra el pecado dentro de nuestra iglesia, Dios. A ser humildes, a ser amorosos, pero hacerlo tajantemente como tu Hijo Jesucristo lo hacía, Señor. Declararle la guerra al pecado dentro de nuestras vidas y dentro de nuestra iglesia. Y te quiero rogar por cada una de las personas que está aquí ahora mismo, Señor. Nunca ha puesto su confianza en Jesucristo, Dios. Que tú, por tu misericordia, Dios, por amor de ti mismo, por amor de las almas perdidas, Señor, que cambies su manera de entender, que les ayudes a ver por medio de tu Espíritu Santo la gran, enorme, ingente necesidad que tienen de un Salvador de verdad como Jesucristo, el gran Señor, el que venció a la muerte por medio de su misma muerte, el que está vivo y resucitado de entre los muertos, y con una espada, o bien para ir en su contra, o bien para protegerle, Señor. Y esto es sencillamente si toman la preciosa decisión de aceptarle como su Salvador. Te pido que lo hagan hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.